Bueno, muy buenas tardes también para todos. Es muy grato venir a compartir con ustedes. Obviamente este es un tema que lo vamos a tratar no como especialistas ni en geriatría, ni en neurología o en ciencias o en neurociencias, sino como médicos que hace más, digamos, una referencia a nuestra experiencia en el ejercicio profesional y también a nuestras vidas personales. Por eso muy rico venir a conversar con ustedes sin, digamos, todos estos otros elementos que de pronto medicalicen mucho la conferencia y simplemente vamos a conversar de lo que hemos vivido, a conversar de lo que hemos conocido en nuestra experiencia como médicos y fundamentalmente que nos quede a nosotros unas recomendaciones para el mejoramiento o el mantenimiento de nuestra memoria. Eh, Le quiero dar la palabra al doctor Germán, que ha motivado este ciclo de conferencias y muy especialmente se acordó que nos faltaba el tema de memoria. Bien, no vamos a quedar sentados y vamos a tratar de ir haciendo un diálogo. Nos pueden interrumpir en cualquier momento. Eh, Tal vez no vamos a tratar enfermedades, no vamos a pretender ser médicos, vamos a tratar de entender el tema de la memoria. Bien. Tenemos como 4 contenidos orientados a 4 preguntas. La primera es cómo funciona el cerebro. El segundo contenido es cómo funciona la memoria. El tercero, factores que afectan la memoria. Y el cuarto, cómo mejorar la memoria. En esos 4 ítems vamos entonces a desarrollar nuestra charla. Hay un documento muy lindo que se lo recomiendo. No se los puedo trasladar porque Harvard nos pide que no lo traslademos. Pueden entrar a la página de Harvard y conseguirlo. Pero esta charla está montada sobre ese documento. La Universidad de Harvard está haciendo una serie de documentos para personas que no son de salud y le revisa el tema. Por ejemplo, hay de artritis, de caída, de cuadros respiratorios, de alergias, de alimentación, en fin. Excelentes documentos. Y este documento está dedicado exclusivamente a cómo funciona la memoria y a dar alguna recomendación de cómo preservarla y cómo mejorarla. Empecemos entonces por el cerebro. Cuando a mí me mencionan el cerebro y la memoria, siempre me acuerdo de mi computador. Yo en el año 81 tuve mi primer microcomputador, el computador personal. Éramos unos cuantos que teníamos en Medellín y por la casa pasaban todos los vecinos y amigos y entraban, saludaban, la mona se ofuscaba porque saludaban y inmediatamente todos terminaban en el computador. Cuando uno estudia un computador, uno descubre que el computador tiene una serie de entrada de información, como el cerebro humano tiene los sentidos. El computador tiene el teclado, la pantalla, la cámara, tiene el internet, de ahora la nube, las memorias, los discos. Ahí tiene una serie en este momento de entrada. Pero el computador tiene una cosa muy interesante y es que uno apaga el computador y se acaba el proceso en que uno estaba. Pero queda una memoria que son los discos duros, los discos planos. El cerebro humano es igual. Tiene una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Y tiene unos resultados. Cuando uno trabaja en un computador, genera unos resultados y los puede transmitir en diferentes formas. El cerebro humano se comporta igualitico. Cuando ustedes se comunican con Europa, por ejemplo, nosotros con la hija que vive en Noruega, ella nos manda una foto de Leo, el único nieto que tenemos, y esa foto de Leo va por Estados Unidos y viene a Colombia. Otra parte va por África y viene a Colombia. Otra parte puede ir por Australia y venir a Colombia. O sea, la información se transmite fragmentada. El cerebro hace algo parecido. Cuando recibe información, esa información la fragmenta y la pone en diferentes partes. Y ahora le vamos a explicar cómo funcionan esas partes. En otras palabras, el ser humano ha proyectado en los computadores su cerebro en forma inconsciente. No es a la inversa, los computadores al cerebro, sino el cerebro a los computadores. Ustedes imaginan los millones de años de evolución que hay detrás de la evolución de un cerebro.
Profe, déjeme decirle y de pronto quitarle a usted algún diálogo, porque usted es epidemiólogo, pero hoy, ¿por qué le estamos poniendo tanta atención al funcionamiento del cerebro? Anteriormente, cuando la esperanza de vida, digamos, era 35, 40 años, hace bastantes años, la gente se moría más de accidentes, de enfermedades infectocontagiosas. Y la humanidad empezó a durar un poco más de 50, 60 años, y ya la gente se moría de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, ¿sí? Ahora la gente está llegando casi a los 100 años. Hoy un niño fácilmente que nazca hoy en una ciudad y que de pronto no sufra algún accidente, muy fácilmente podrá decir yo voy a cumplir 100, 110 años. Pero ese tributo de durar más la humanidad, de tener más expectativa de vida, lo estamos pagando con ya los trastornos neurodegenerativos. Entonces, por eso es muy importante que hoy la ciencia médica y la ciencia en general le está poniendo mucha atención al cerebro. Por eso este tema va a ser muy interesante. Cuando yo miro el cerebro humano, por pura casualidad, el 10 de mayo, hace unos pocos días, pues estamos a 16, hace 6 días, un señor que se llama Jackson y una cantidad de colaboradores neurofisiólogos acaban de hacer una publicación de lo que encontraron en 1 milímetro cúbico de cerebro. 1 milímetro cúbico, ¿cierto? Lo publicaron en la revista Science. En ese milímetro cúbico caben 1400 teras de información. Ese computador tiene 1 tera. O sea, en 1 milímetro cúbico caben 1400 computadores En 1 milímetro cúbico de cerebro. de cerebro. Eso quiere decir que si un cerebro pesa 1300 gramos y cada milímetro tiene 10 por 10 por 10, o sea, 1000 milímetros cúbicos, vamos a tener cerca de la posibilidad de meter en un cerebro humano 1820 millones de computadores. Una barbaridad. Ustedes imaginan 1800 millones de computadores metidos en esta cabecita tan chiquita. Y la mía chiquita. Es, sí. Sí, profe. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el cerebro humano es tan grande, digámoslo así, en capacidad? El cerebro humano es el cerebro que proporcionalmente con otros mamíferos es el cerebro más grande. Usted va a encontrar una cantidad de mamíferos que todos tienen cerebro, pero no tan grande proporcionalmente como el del ser humano. Y nos hacemos una pregunta. El ser humano ha inventado muchas cosas. Ha inventado aviones, ha viajado a la Luna y dentro de poquito va a viajar a otros planetas, a Marte. Ha hecho tecnología, todos estos elementos. ¿Será para eso que crece el cerebro humano y el cerebro humano es proporcionalmente tan grande? Y los científicos están diciendo, no señores, no es para eso, no es para innovar, no es para hacer propuestas nuevas. Y quiero que esto nos quede en la mente. El cerebro humano es tan grande para podernos relacionar entre los humanos. O sea, eso quiere decir que el relacionamiento que tengamos nosotros entre nosotros mismos, entre las personas, esa es la razón de ser del cerebro tan grande proporcionalmente. No es solamente la innovación ni nada de esas cosas. Y muchos científicos, pues obviamente, que ustedes conocerán, no es que tengan un cerebro más grande, no necesariamente. El cerebro del ser humano está hecho grande, es para relacionarnos entre nosotros mismos. Se han hecho estudios con otros animales y cuando el animal tiene un cerebro reducido, solamente se relaciona con poco número de sus semejantes. Mientras que nosotros los seres humanos, bueno, el ejemplo más claro está en Rotary, ¿cierto? ¿Cuántos Rotarios ahorita nos mencionaban la importancia? Imagínense. Entonces, aprovechar pues esa grandeza del cerebro humano para que nos relacionemos cada vez mejor. Alguna vez leí algunos libros. Evaristo nos va a hacer un comentario.
Sí, cuando estaban hablando del tamaño del cerebro y que nos teníamos que era para relacionarnos, estoy pensando en tantos animales que les veo aparentemente un cerebro muy grande, como decir, pues el elefante o qué sé yo. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir relacionarse? ¿Uno se relaciona con 3 personas o con 5 personas? Porque si uno ve las migraciones de los ñu en África, son miles, miles. Entonces se hace uno la pregunta, ¿es que se relacionan con muy poquitos a pesar de que vayan en esa gran manada? O ese concepto de relacionarse, me gustaría que lo entendiéramos más, pues que lo expandieran más. Gracias. No, muchas gracias a ti. Eh, Precisamente ese relacionamiento guarda digamos, un mensaje muy grande y es ocuparse del otro, preocuparse del otro. Hoy hay un movimiento muy importante en el mundo que es la compasión. ¿Y qué es la compasión? No es la misericordia. La compasión es sentir por el otro, ocuparse de que el otro también viva dignamente, viva adecuadamente. Entonces puede ser que uno vea una cantidad de manadas de animales, porque son muchos de alguna manera, pero la preocupación por lo que le sucede al otro es indiferente. Entonces ese relacionamiento del que estamos hablando no es solamente por mi calidad de vida, por mi dignidad, sino por la de todo el grupo. ¿Sí? No sé si es entendida la respuesta. Gracias. Bien, sigamos. Cuando uno mira ese artículo de Chacron, nos trae esta diapositiva que es hermosa. Nosotros tenemos millones o cientos de neuronas donde está todo el conocimiento y la memoria. Ustedes la pueden ver ahí en el centro, donde hay una neurona con su núcleo y tiene una cantidad de fibras de comunicación con muchas. Esa cantidad de fibras que uno ve al fondo son otras neuronas que se están comunicando. Allí es donde está precisamente esa relación. Pero yo quería ampliar un poquitico de eso. Así como el cerebro se relaciona internamente, la vida, y no digo solamente los hombres, sino la vida es una sola. Estamos interrelacionándonos sin darnos cuenta, muchas veces bien, pero muchas veces mal también, con toda la vida. Y cuando ustedes estudien meditación trascendental, van a ver cómo se habla de que la vida se comunica inclusive inconscientemente. Y lo que usted hace mal en un sitio, en cualquier sitio, va a influenciar en el otro. Y lo que hace bien va a influenciar. Cuando estábamos en plena violencia en Medellín, Maharishi, a través de meditación trascendental, trajo una serie de personas a Medellín a meditar y los puso a meditar a la misma hora, varias veces en el día, y nosotros empezamos a ver desde 91 en forma brusca la disminución de la violencia en Colombia y en Medellín específicamente. Lo hicieron a propósito y se vinieron exclusivamente a meditar en Medellín para buscar que Medellín bajara la violencia. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero coincidió con la venida de ellos. La, la neurona tiene entonces un núcleo y tiene forma de comunicarse entre sí. Hay una línea gruesa que se llama axón. Ese axón saca la información hacia afuera, es la que lleva la información a otras neuronas. Y las dendritas, que son más pequeñitas, se comunica con otras neuronas, ¿cierto? Para recibir información. En otras palabras, recibe por más caminos de información y procesa información y la manda por un solo camino, que es más rápido, que es el axón. Profe, ahí digamos, diferencia de la neurona o los diferentes componentes de la neurona, es lo que nosotros llamamos unas veces materia gris y materia blanca. La materia gris está compuesta por esos núcleos o por ese cuerpo de la neurona y la materia blanca está compuesta por los axones. Entonces, la materia gris en el cerebro humano es la corteza cerebral y algunos núcleos basales que seguramente ahorita los vamos a ver. Y la materia blanca son todas esas conexiones, esa red que se conforma tan compleja, que quiero aprovechar en este momento para decir que en última instancia lo que genera, digamos,
algunas actividades que nosotros podemos hacer, por decir algo, en este momento que estamos almorzando, llevar la cuchara a la boca y masticar, es una cantidad de unos conductos neuronales que se hacen. Casi que pudiéramos decir, mantener la memoria, o se mantiene la memoria en la medida en que hayan más canales estimulados, más vías para hacer las cosas. Ahorita tomaremos un poco más en cuenta ese aspecto. La próxima. La forma como se comunican las neuronas es por medios químicos. Entonces viene una dendrita y se comunica con otra y mediante sustancias químicas, acetilcolina, gamma, hay varias sustancias, cortisoles, en fin, que permiten la comunicación y le dan información de una neurona a otra. Eso es importante porque con la edad se puede disminuir esa transmisión y con medicamentos y algunas enfermedades. Pero medicamentos de mucho tipo disminuyen esa transmisión y puede tener efectos importantes en la memoria. Perfecto. Profe, y de alguna manera nosotros lo que está sucediendo en ese intercambio, en esos neurotransmisores, en última instancia es información, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo la vida misma es información, información genética, información inmunológica, información desde el punto de vista de la memoria. Casi que pudiéramos decir, la vida, la salud y las enfermedades son información. Energía final. Energía finalmente. ¿Sí? Bien. Estas tres fotos las traje, sé que hay redundancia, pero para que vean esta belleza de fotos, donde ustedes encuentran al lado izquierdo una neurona sola, después en la otra con colores los puntos por donde se pegan las otras neuronas, y al otro lado dos neuronas comunicándose, la rosadita y el color verde amarillo. Es hermoso la forma como se comunican. Una neurona puede comunicarse con 50 más por un lado y con otra con uno o dos, o sea, hay múltiples conexiones por cada terminal de comunicación de las neuronas. En otras palabras, entre más nos comuniquemos, no solamente entre neuronas, sino entre personas, más va a ser nuestra capacidad de memorizar y mantener activo. La pandemia hizo un daño muy grande, fue que disminuyó radicalmente la comunicación entre personas. El estímulo. Además del tema de psicológico, o sea, la pandemia, en este momento hay una cantidad de artículos que salieron o que están saliendo sobre cómo el COVID fomentó, por ejemplo, la depresión, sobre cómo el COVID aumentó la ansiedad y cómo estamos pagando todavía los patos por las enfermedades que se generaron a través del COVID, tanto por compromiso orgánico como por compromiso simplemente psicológico de comunicación. Hablemos un poquito del cerebro humano para que entendamos lo que sigue. El área frontal. En la parte de la frente, el área frontal del cerebro es la que, donde tenemos depositado la ética, los principios, el comportamiento, pero es la que da las órdenes de hacer las cosas. Haga esto, haga aquello. El área frontal es la que le da al cerebro la orden de, oiga, pongan cuidado que estaban hablando en memoria para que tengan memoria. ¿Sí? Para que no se le olvide. ¿Se acuerda de eso los maestros o no? Oiga, ponga cuidado, ponga cuidado. Y en el fondo estaba diciendo, oiga, para que pueda memorizar, ponga atención. ¿Cierto? Eso es lo que hace el lóbulo frontal. Noten cómo en la parte de arriba tenemos una corteza primaria, que nos decía la zona gris, donde están las neuronas que se encargan del movimiento. Y detrásito, las que se encargan de la sensación. Y en la parte de atrás está la visión. Y a los lados tenemos la capacidad lectora, la capacidad de hablar al fondo, ¿cierto? La capacidad de escribir, el gusto que está metido por allá en la parte media, el olfato, que es muy importante. Van a ver cómo el olfato ayuda mucho a la memoria. Tiene muchas neuronas y cuando usted recuerda algo con olfato,
lo recuerda fácilmente, así lo mismo que con visión, con imágenes, porque la imagen necesita mucho byte. Entonces, usted con buena imagen recuerda también muchas cosas que son inclusive abstractas, ¿cierto? Y por abajo está el reconocimiento de rostros. Los rostros son grandes imágenes y requieren un sitio especial para reconocer rostros. ¿Ah? Las inhibiciones, ¿dónde están? ¿Las qué? Inhibiciones. Lóbulo frontal. Sí. Inclusive ahí quiero decir algo, en la adolescencia todavía no hay comunicación, antes de la adolescencia una comunicación buena entre el lóbulo frontal y todo el cerebro. Y lo que ocurre en la adolescencia es que el cerebro está pensando por un lado y ese lóbulo está un poquitico suelto, como en contradicción, ¿cierto? Los adolescentes le dicen, yo no sé por qué, pero es que yo hacía esto, pero estaba pensando esto. Ellos son conscientes como de que hay algo que anda, hasta que llega un momento en que hay una buena conexión y se acaba la adolescencia. Es muy interesante porque hay todo un desarrollo fisiológico a través de la adolescencia y el cerebro. Es lo que queremos que no ocurra, que no ocurra. Entonces, pero hay unas secciones para la memoria muy importante, sí, muy importante y es el hipocampo. El hipocampo está por acá en la base del cerebro y al lado está lo que llaman las amígdalas, que son unos núcleos de células especiales que uno tiene, que son neuronas, y en la parte de arriba está la corteza y el lóbulo frontal, que acabo de hablar de él. ¿Qué pasa con el hipocampo? Cuando uno aprende algo, el hipocampo tiene un diccionario. Es donde dice, usted aprendió tal cosa y la tiene en tal parte. Interesante. Entonces, para recobrar la información, uno tiene que saber dónde se encuentra la información, dónde la tuvo en el cerebro. Entonces, hombre, ¿cómo es que llamaba esa señora que tanto quería? ¿Cierto? Entonces, el hipocampo le dice, vea, usted tiene la imagen acá atrás, pero además tiene todo lo que sea estímulos agradables, fomentan la memoria. Cuando a usted le obligan a memorizar, la letra con sangre entra, ¿cierto? Cuando lo obligan a eso, usted aprende, pero cuando puede olvidar, lo olvida. No, lo inhibe. Es muy importante que nosotros veamos estas diferentes partes del cerebro y eso nos ayuda a los médicos y especialmente a los neurólogos por si de pronto hay algunas lesiones. Por ejemplo, ahorita que se mencionaba, digamos, la falta de control. Cuando una persona se frontaliza, o sea, digamos, se desvincula ese lóbulo frontal a esto, y muchas veces la persona no sabe cómo se llama eso, pero le dice, ¿para qué sirve? Y sabe que sirve para ver. Entonces ya uno va identificando cuáles son esas áreas, de acuerdo a la anatomía que nos muestra el profe, cuáles son las áreas que están afectadas o qué funcionalidad del cerebro está afectada. La próxima. Este es un resumen de las funciones. Perdón. En el lóbulo frontal, entonces veíamos que está la función ejecutiva, está la concentración. Vuelvo y subrayo concentración. Uno aprende cuando tiene concentración en lo que quiere aprender. Si usted pierde la concentración, si yo estoy escribiendo aquí en el computador, me suena el celular, me llama otra persona por acá, me ponen la mano acá para que cuando yo hablo con una persona, es muy importante, más en nuestra edad, concentrarme en lo que me está diciendo, mirarlo a la boca y a los ojos, porque con eso estoy estimulando, viendo también cómo funciona, cómo vocaliza, estoy oyendo y tengo la imagen, inclusive tengo el olfato. Entonces, estoy fomentando a través de la concentración la capacidad de memoria. Eso que usted menciona, profe, es muy importante porque muchas veces cuando uno quiere que se memorice, procura estimular varias
puertas del cerebro, usted lo mencionaba ahorita, los sentidos son las puertas del cerebro, ¿cierto? Entonces, si uno escucha, ve, huele y siente a lo que es la amígdala. La amígdala es donde digamos, se presentan las emociones, ¿sí? Y muchas veces uno estaba en una clase y le estaba dando una emoción a ese mensaje que le estaban dando, le estaban enseñando, por decir algo, historia, y uno se reía y la profesora le decía a uno, no se ría, no se ría, o no llore. Uno le está dando una emoción a esa información que le están dando, a eventos que pasan en la vida y uno le da una emoción. Cuando ese recuerdo se acompaña de una emoción, es una memoria más consolidada, más solvente. Sigamos. Hablemos entonces de los tipos de memoria. Harvard trae dos tipos de memoria, pero cuando estamos estudiando para esta charla, el doctor Carlos me dijo, no, hay una tercera que otros autores mencionan. La primera, entonces, la va a explicar. Bueno, esa primera es la, digamos, la memoria sensorial que muchas veces nosotros no conocemos y es una cantidad de informaciones que nos llegan a nosotros, pensamientos. Se piensa que nosotros tenemos hasta 70.000 pensamientos diarios, que qué tal pues que uno le pusiera cuidado a todos esos pensamientos, ¿cierto? Entonces es una memoria, Sobre todo los buenos. sobre todo lo bueno, eso sí. Esa memoria es muy rápida, dice que se demora 1 o 2 milisegundos. Entonces, por eso seguramente uno tiene, digamos, como se decía anteriormente, la loca de la casa, que está pasando una cantidad de información, pero no se le paran muchas bolas. Y ahorita sí siguen otros tipos de memoria que duran un poco más y que posiblemente vayan a ese almacenamiento y esa reserva. Cuando hablemos ahora de meditación trascendental como una forma de mejorar la memoria, voy a tocar ese punto de cómo la meditación le ayuda a uno a poner en blanco la mente para que la loca, ¿cierto?, no actúe. Sí. Bueno, la segunda memoria que tiene uno es la de corto plazo. Yo estaba en este momento usando la memoria a corto plazo porque estaba oyendo a Carlos y estaba pendiente porque me tocaba a mí. Es una memoria a corto plazo. Dentro de unos minutos ya no me acuerdo de eso. Uno necesita esa memoria RAM del computador para trabajar, ¿cierto?, en ese momento corto. Pero cuando ya va aprendiendo otras cosas a más profundidad, ya esa memoria o la traslada a largo plazo o simplemente se borra. Olvidar es importante, muy importante. ¿Ah? Sí, no ocupa. A largo plazo, pero si tiene plazo a corto plazo, en alguna neurona está funcionando esa memoria. Y la memoria a largo plazo, que es muy interesante. Hay una memoria que llaman en Harvard la declarativa y otra la implícita. La declarativa es, por ejemplo, la semántica, es todo lo que aprende uno en el colegio. Todo lo que le enseñan a uno en el colegio es semántica. Y la segunda es la episódica, es lo que uno realmente, cuando estamos haciendo aquí esta charla, estamos trabajando con memoria episódica. Hemos estado trabajando para esta charla, ¿cierto? El comentario se quiere. No, que básicamente la memoria episódica tiene mucha relación con la actividad laboral, mientras que la semántica es aquellas cosas que uno necesita recordar, por ejemplo, para un examen o para una prueba o para una entrevista, mientras que la otra es más para el desarrollo laboral. Y la relación cotidiana, realmente. Sí. Porque yo me encuentro con Jorge Luis, yo me acuerdo de él, y ahora me encontré y le pregunté por su ciudad natal, que cuándo vamos a ir. Es todo el tema, una necesita para poder interrelacionarse y compartir con los demás. Y la otra es la implícita. ¿Cuál es la implícita? Sí, esa implícita donde uno casi que hace las cosas sin darse mucha cuenta, sin conectarse mucho, como por decir algo, cuando ya tú aprendes a manejar o a montar en bicicleta, tú lo haces y casi que le dicen, explique cómo lo hizo, y uno no necesita explicar, lo sabe hacer, pero no necesita mucha, digamos, mucha concentración y mucha explicación para hacerlo. Lo que decíamos en mi época, escribir a máquina, que antes, ahora se dice escribir en computador, ¿cierto? Uno ya lo hace, uno sabe dónde está la letra porque le enseñaron y ya lo tiene, ¿cierto?
son cosas que no se olvidan. Montar en bicicleta, uno se monta, hace rato no me monto en bicicleta, pero me dan una bicicleta, me monto y salgo. ¿Cierto? Entonces son diferentes tipos de memoria. La próxima. Para uno tener memoria, podemos quitar eso. Para uno tener memoria necesita tener un proceso. Y se acuerdan que en los computadores poníamos ingreso de información, proceso de información, salida de información. En el cerebro humano ocurre algo parecido. Imaginen que ustedes van por la playa y tienen 18 y 20 años y ven por allá lejos una muchacha muy bonita, muy bonita. Y usted se va acercando, ella viene también. Ella tiene tanto susto como usted. O sea, hay un tema, pero se encuentran y empiezan a conversar. Además, ella tiene una cara muy linda y eso va entonces a la amígdala. Me gusta, ¿cierto? Hay un estímulo positivo y tiene una visión. Y esa visión entonces va a la parte posterior del cerebro. Y además habla muy bien, me encanta cómo habla. Entonces va a otra parte del cerebro. Y además estoy oliendo la arena y la playa, ¿cierto? Hay olor. ¿Ustedes creen que esa memoria fácilmente se va a perder? Es una memoria de una alta, de refuerzo. Entonces nosotros tenemos que buscar, para reforzar nuestra memoria, usar cosas como esas, ¿cierto? Imaginación, y vamos a ver al final mecanismos que aprovechan todo eso para esa memoria. El cerebro por la noche o en el día consolida esa memoria. Hablemos un poquitico ya del sueño. Sí, es supremamente importante, no solamente, y eso lo vamos a retomar ahorita cuando estemos hablando de qué hacer pues para no perder la memoria. La higiene del sueño es muy importante, pero ahorita que usted menciona eso, profe, le quiero mencionar que esa consolidación, esa selección de memoria se hace entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana. Cuando tiene uno más frío y está más profundo. Efectivamente, cuando usted está más profundo y cuando muchas veces los sueños son como más explícitos, digámoslo así, es porque el cerebro está trabajando en esa consolidación de la memoria. Por eso es muy riesgoso, que las personas, sobre todo los jóvenes, que se acuestan a las 2, 3 de la mañana o se vienen a dormir a las 2, 3 de la mañana y al otro día, se me olvidó tal cosa. Es que no dio tiempo a ese espacio para que se consolidara esa memoria. Bueno. Y el paso 3 es cómo recobrar esa memoria. Entonces, ustedes se acuerdan de la fragmentación. Entonces, es muy importante que el hipocampo coja ese diccionario y diga, es que usted tiene a Lina que me encontré en la playa, la tiene ubicado aquí, acá, acá, acá. Llame entonces esa información, púntela para que pueda llamarla por la noche porque ella le dio el teléfono. Sí. Entonces, quien trabaja de noche. Quien trabaja los turnos nocturnos. Sí, ¿Cómo hace esa recuperación o cómo guarda esa memoria? hay algunas personas que tienen, digamos, alguna alteración y son los noctámbulos. O sea, tradicionalmente son personas que tienen cambiado, digamos, su ritmo circadiano, ¿cierto? Pero en términos generales, usted en un turno nocturno también tiene trastornos, digamos, de su cerebro. Y por eso el ejemplo que yo les pongo, una persona que no duerme adecuadamente, que no se recupera adecuadamente y que no le da espacio a esa de 1 a 3 de la mañana, va a tener algunos trastornos. Las personas que tienen que hacer turnos en la noche o que se acostumbran a tener turnos en la noche, reorganizan su funcionalidad, digamos, cerebral y entonces se recuperan, digamos, de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Pero por allí también hay otro comentario. Ahí en el salud ocupacional hay estudios donde demuestran cómo es de malo que a usted lo cambien de turno, primero esto y después pasar al día siguiente al otro, después al otro, porque usted se enloquece. Ustedes recomiendan cambios, pero un tiempo prudencial largo, que usted pueda realmente revertir los ciclos completamente y no reacomodarse completamente. Por ejemplo, en policlínica, me acuerdo, o en anestesia, que nos ponían a nosotros con turnos de 36 horas, ¿cierto?
Eso era una locura, ahora no lo hacen. ¿Cierto? Doctor, y también cuando se viaja de un continente a otro, el jet lag, que hay un cambio fisiológico, no es una cosa simplemente del sueño, sino que hay un cambio de todo su funcionamiento orgánico. Eso es bien importante lo que se, inclusive para los pacientes cuando vienen a una cirugía, por decir algo, de Estados Unidos o de Europa, hay que esperar un tiempo, no solamente para que él recupere el sueño, sino para que todo su funcionamiento orgánico se vaya reacomodando a las nuevas circunstancias. Incluyendo la memoria. Incluyendo la memoria, así es. Muy bien, adelante. Bueno, ¿por qué de 1 a 3 de la mañana? Esa es la primera. Y la segunda es que a qué horas te tenías que haber acostado para que a la 1 de la mañana hayan pasado ciertas cosas. O sea, esto se activa con la luna, o esto se activa con el reloj, o esto se activa con el número de horas que ya llevas, y entonces el cuerpo tiene un número de palpitaciones, o pues el ritmo cardíaco bajó. ¿Por qué de 1 a 3 de la mañana? Sí, ¿Y cómo se altera? sí, me parece muy interesante poder ampliar este tema y aprovecho para recomendarles un libro que se llama El reloj orgánico. Entonces, usted tiene, digamos, unos ritmos circadianos y qué bueno que nosotros pudiéramos como tener en cuenta ese aspecto, esos ritmos circadianos de cómo el organismo, en la medida en que van pasando las horas del día, van teniendo como un dominio de sus órganos. Por decir algo, un ejemplo, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, el órgano que predomina es el colon. Y entonces por eso es muy importante uno acostumbrarse a que la defecación debe ser al inicio de la mañana. Y así sucesivamente, pues para no dar la vuelta de todo el día, pero les recomiendo el libro, se llama el reloj orgánico. Y específicamente el cerebro tiene la reorganización de esa información entre la 1 y las 3 de la mañana. ¿Qué circunstancias tienen que ver ahí? Tienen que ver un mensaje que casi todos conocemos y que nos lo decían desde hace mucho tiempo. Desayune a lo rey, almuerce a lo príncipe y coma a lo mendigo. ¿Sí? Esa comida al final o mejor, al principio de la noche, por decir algo, 7, 8 de la noche, debe ser liviana con el propósito de que todas esas funciones cerebrales se lleven a cabo. Casi que pudiéramos decir, después de las 10 de la noche, todo el organismo está haciendo como una limpieza, como un barrido. Si usted come muy pesado, si usted se demora mucho para comer, si usted come muy tarde, es probable que esas funciones, tanto de limpieza del organismo como de reorganización del cerebro, se alteren. Puede que al otro día usted no amanezca como muy enguayabado, pero si amanece embotado, no tiene una funcionalidad adecuada. No funciona, esa es la cosa. No todos los ciclos circadianos son igualiticos. Hay gente que empieza más tarde, más temprano, lo que llamamos noctámbulos o... Sí, claro, efectivamente. Mi señora, por ejemplo, está conversando a las 8:30 y deja de conversar, yo no sé si está despierta o dormida. Y yo a las 11 de la noche empiezo a dormir. ¿Cierto? Son ciclos diferentes. Y eso lo hace la melatonina. Con la luz, uno produce, cuando se va la luz, a través del estímulo ocular, empieza uno a producir melatonina. Y la melatonina induce el sueño. Cuando amanece, se inhibe la melatonina. Y eso se está usando, por ejemplo, en los conductores. Para que trabajan de noche, les ponen la cabina con luz azul, que es la luz del día, ¿cierto? Con el objeto de que estén despiertos y no estimule melatonina. Sigamos. Adelante. Bueno, ya hicimos esta parte, sigamos la otra, Gladys. Vamos a hacer entonces un resumen de lo que ocurrió. Primero ingresó la información sobre los sentidos de la pareja que se conocieron ese día. Luego el lóbulo frontal tomó la decisión de mandar a largo plazo la memoria, reforzado por la amígdala, porque le encantó, ¿cierto? Y la amígdala entonces hizo el refuerzo. Y el hipocampo llevó esa información
a un diccionario, ¿cierto? Junto con la amígdala. Y por último, se reparte la información en las diferentes partes del cerebro. La próxima. Pero ¿qué pasa con la galleta de la abuela? Yo tenía una tía que hace muchos años en una casa de tapia tenía un huequito en la cocina y tomaba café, chocolate y hacía bolitas de chocolate, pero le ponía azúcar. El azúcar eran granos grandes. Olía rico. Y ella guardaba ya el chocolate en bolitas. Cuando nosotros llegábamos, ella se reía, no me vayan a sacar por el chocolate. Claro que lo que quería era que fuéramos. Entonces nosotros íbamos, tomábamos las bolitas de chocolate, ¿cierto? Y yo me acuerdo del olor, me acuerdo del color, me acuerdo de la textura, me acuerdo del sabor. Miren lo que está ocurriendo ahí, hay emoción, hay vista, hay olfato y hay gusto. Estamos estimulando 4 sentidos, entonces todavía después de 70 años me acuerdo yo de eso. Es un recuerdo a largo plazo con mucho refuerzo. Eso que usted está mencionando, doctor, ha sido muy utilizado en el mercadeo y se llama el neuromarketing. Usted muchas veces despierta emociones con ciertos olores o con ciertos estímulos de escucha. Entonces, por ejemplo, moler café a cierta hora hace que la gente consuma pues más productos. Lo mismo el olor al pan. Entonces eso se utiliza mucho en el neuromarketing. Porque nos cogió el tiempo ya. Factores que afectan la memoria. 4 grupos de factores. El primer factor es el estado general, el estado físico. El tener buen estado físico. El hacer ejercicio. El tener la presión controlada para que los vasos sean abiertos y llegue oxígeno a cada neurona, ¿cierto? El controlado si es diabético, la diabetes, todo el estado físico 1A para que ese computador pueda trabajar adecuadamente. Segundo, el estado emocional. La depresión es el enemigo de la memoria. Una persona deprimida tiene mala memoria. Tercero, el estrés, que es diferente a la depresión. Cuando usted está estresado, tiene baja capacidad de memorizar. Por eso a los estudiantes les dicen, duerma antes del examen para que el cerebro trabaje y disminuya su estrés. Presentar un examen estresado es una mala idea. Y por último, entonces, lo relacionado con el sueño que ya comentamos. Carlos, seguí. Sí. No, siga, profe, porque me parece, bueno, con relación al sueño, me parece que es bien importante que nosotros lo tengamos muy presente, porque definitivamente es como el momento de higienizar nuestro organismo, no solamente para la función cerebral de la memoria, sino para todas las otras funciones, inclusive para el metabolismo y para funciones que pudiéramos decir son inconscientes. La próxima. Ustedes van a encontrar en esta página web cómo pueden hacer un cuestionario para valorizar su sueño. ¿Qué tan bueno es su sueño? Si su sueño es malo, su memoria es mala. Si el sueño es bueno, su memoria es buena. Entonces, esta presentación la van a difundir, ahí van a encontrar la dirección. La próxima. ¿Qué cambios se dan con la memoria? Bueno, en primera instancia, nosotros podríamos casi que procurar al máximo que la memoria de nosotros se mantenga. No es sinónimo, y quiero dejar eso muy claro, que tener más años es sinónimo de olvidar o es sinónimo de tener mala memoria. Lo importante para nosotros es llegar a tener muchos años, pero obviamente saludable y con una memoria adecuada. Entonces, puede suceder que a nosotros, al aumentar la edad, se nos estén olvidando cosas recientes.
como lo mencionábamos al principio, lo que es la memoria de corto plazo, ¿sí? O lo que es la memoria aterógrada, es posible que a uno se le olviden cosas eventuales, donde dejó las llaves, donde colocó determinado objeto, válido. Pero que se nos olvide por decir algo, las historias de nosotros, cuando nos casamos o cuando nos graduamos o dónde estudiamos, ya esto tiene una simbología mucho mayor. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que si bien es cierto, esas memorias de corto plazo o esas memorias sensoriales puede que se nos olviden, no nos perdonemos que se nos esté olvidando la memoria de largo plazo. Ahí hay que hacer un manejo, hay que tener una orientación médica y hay que consultar, obviamente, porque ya sí estamos hablando de una patología. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta la dificultad que tenemos nosotros a nuestra edad de atención, de concentrarnos. En los últimos minutos ustedes han ido perdiendo la concentración porque tenemos menos capacidad y más almuerzo. ¿Cierto? Tenemos menos capacidad de concentrarnos. Es normal, es normal. Entonces tenemos que hacer mucho ejercicio de concentración al tema de la memoria. Es un proceso normal. Vamos perdiendo algunas neuronas, sobre todo en el hipocampo, ¿cierto? Que nos llevan a ser más lentos. Y por eso nos cansamos más en el tema de concentración, ¿cierto? Se hace más difícil memorizar. Y ese es un tema que tenemos nosotros que considerar, porque en promedio, se considera que un hombre está concentrado adecuadamente más o menos 18 minutos. Por eso hay que ir cambiando de tema y hay que dar información nueva y hay que motivar con otras cosas, ¿sí? Efectivamente. Las mujeres duran un poquito más, 8 minutos más o menos Sí, unos todo eso. 23, Tienen 24, 24, en concentrarse. ¿Por qué me paré? ¿Por qué Sí. me paré? Para hablar de concentración. Ya para eso, para dar un estímulo. Digamos. Ahí están. Aproximadamente. O cambiar de tema. O hacer preguntas. ¿Por qué falla la memoria? Estrés, ya mencionamos el estrés, la fatiga, cuando estamos cansados, es mal momento de memorizar, o cuando tenemos demasiadas cosas que hemos hecho y tenemos que memorizar mucho. Entonces también, las dificultades también pueden ser causadas por medicamentos, ya lo mencionamos. Todos los medicamentos psiquiátricos en general y algunos, los antiácidos que no son, pueden producir problemas, algunos medicamentos de, ¿cómo se llama? De los omeprazoles. Omeprazoles, todo eso producen problemas de memoria. Sobre todo usados a muy largo plazo, pues, o a largo plazo. Sí. Algunos hipotensores producen problemas de memoria, ¿cierto? Sí. Los sartán, no todos, pero los sartán, por ejemplo, es uno que puede tener alguna asociación baja, pero lo primero que hay que estudiar cuando hay problemas de memoria es qué medicamento está tomando, ¿cierto? Y hay algunos que hay que tolerarlo, por ejemplo, mientras sale la depresión, pero uno sabe que se va a mejorar cuando se suspenda, ¿cierto? Y la mala visión o audición, ¿por qué? Porque entonces uno ve mal y su imagen es difusa. Uno manda una imagen difusa, ¿cierto? O audición. Cuando uno oye bien y le vocalizan despacio, uno entonces memoriza más fácil. Si a uno le da trabajo hablar y le hablo muy, van a memorizar muy mal lo último que les digo. No. Si les hablo despacio, lo van a memorizar mucho mejor, porque el cerebro está recibiendo más estímulos. Y alteraciones del sueño o depresión, ya lo mencionamos. En otras palabras, son todos temas que podemos modificar y mejorar, ¿o no? O sea, la memoria se puede mejorar. 7 defectos de la memoria normal. Empieza tú. Bueno, la memoria transitoria, ¿cierto? Que se puede olvidar rápidamente, casi que en el momento en que se adquirió la información. ¿Cómo es que te llamas? Javier. Ah, perdón, no me acuerdo. ¿Le ocurre a uno mucho o no?
le ocurre a uno mucho, no le pone cuidado en el momento que le presenta a la persona. Gracias, perdóname. Recuérdame mi nombre. Muy bien. Sí. Bueno, la distracción, obviamente, por lo que hemos mencionado nosotros, el estar pensando en otras cosas o el estrés que nos genera desconcentración. Lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo en la punta de la lengua. Uno tiene la idea, ¿cierto? No se preocupe. Relájese en que en 1 minuto o 2 minutos usted recobra de vueltas hasta que llega. Atribuciones erróneas. Y es un tema de asociación. A Lina que encontré en la playa, ¿cierto? Tan linda, ¿cierto? Entonces yo lo tengo en la memoria Lina. Después me encuentro otra muchacha también muy bonita como Lina que me gustó mucho. Inconscientemente le digo Lina. Es una atribución errónea, porque uno cruzó información de diferentes hechos y le puso a la otra persona ese nombre. Yo sé que están pensando. Sesgos de memoria. Cuando a mí me presentan una información de tipo epidemiológico, científica, yo me acuerdo bien de la metodología, de los números, y al final pregunto, ver, en tal charla, en tal diapositiva, dijiste tal cosa, tal cosa. La gente me mira así y todo. ¿Sí se acuerda de eso? Uno tiene memoria selectiva, ¿cierto? Es como los abogados tienen memoria selectiva, ¿cierto? Entonces no se asusten por eso. No tiene memoria selectiva. Sugestión. Bueno, la sugestión, obviamente, uno tiene unas emociones cargadas, hay cosas que le caen mejor, por decir algo, arriba los hinchas de Medellín. ¡Arriba! Todo lo que tenga que ver con Medellín es muy favorable. Y la persistencia, que puede ser buena o es mala, mala cuando un shock postraumático, que uno quiere olvidar eso y se le repite y se le repite. Y la recomendación es no le haga repulsa, vaya procesándolo. Inclusive hay medicamentos que ayudan a que cuando hay un estrés postraumático no se quede permanentemente esa idea, ¿cierto? Los medicamentos que inhiben la sinapsis ayudan a que se resuelva el shock postraumático. Bueno, ahora el último tema, ¿cómo podemos mejorar la memoria? Me imagino que ya con todo lo que hemos explicado, ustedes ya lo saben o no. Pero vamos a hacer entonces una compilación de los diferentes mecanismos. Hay 3 estrategias para mejorar la memoria. La primera, el tema de organización. La segunda, la estrategia de comportamiento. Y la tercera, estrategia de fortalecimiento de la memoria. Yo no sé, la mona necesita algo ya. Ah, ya. ¿Cómo mejorar la memoria? Sigamos. Es que yo me olvidé, qué pena. Forma organizacional. Cuando entren a la casa, si se les está olvidando dónde ponen las llaves, busquen un sitio donde siempre que van a entrar ponen la llave y un sitio donde siempre que van a salir pongan las llaves. Poner siempre las cosas en el mismo sitio. En los scouts nos obligaban a eso. Como uno armaba carpa y todo, llegaba con todo, ponía uno un sitio todo y todo el mundo que lo cogía tenía que volver al sitio, porque si no era la pelea, ¿cierto? Todos memorizábamos el sitio. El calendario y las agendas, las tareas diarias. Levántense y hagan un listado mental o en papel de lo que tienen que hacer. Pero más adelante vamos a ver, empezar por las tareas simples o que tienen pereza de hacer. Tareas simples, llamar a Julano, llamo a mi hermano. Llamar a Sotano, son tareas simples. Las tareas más complejas las deja uno después, pero ya uno desacomodó la memoria de esas tareas y ya las pasa al olvido, ¿cierto? Y ya se queda con las otras que pueden necesitar más dedicación.
o con la que le da pereza. Cuando uno tiene pereza de hacer algo, de pasa todo el día, me tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y al final lo tiene que hacer la declaración de renta, pero la tiene que hacer, ¿cierto? Entonces empezar rápido por ellas es una buena estrategia. Sí. Sigamos. Contactos. Bueno, nosotros podemos tener una información de contactos, un relacionamiento que también nos ayuda a ese orden, no solamente al orden de las cosas, sino al orden mental. Bueno, se nos terminó el tiempo, Sí. las 2:07. Vamos a terminar con 3 temas más y les damos después la presentación para que cada uno la revise. Sigamos. Estrategias de comportamiento. Poner atención, ojo, concéntrense. Estamos en la penúltima diapositiva. ¿Qué estoy logrando de ustedes? Concentración, focalizar. Segundo, parafrasear y reforzar la memoria. ¿Qué fue lo que me dijiste? Me querías decir tal cosa y tal cosa. Así, eso fue lo que te dije en la conversación. Seguí, Carlos. Bueno, hay otros elementos, otras ayudas de memoria que es para poder obtener la concentración, hacer las tareas en lugares silenciosos o de pronto no tener otros estímulos auditivos o visuales que puedan enrarecer nuestra memoria. ¿Sí? Adelante, profe. Yo nunca he podido, por ejemplo, trabajar con música de fondo. Nunca he podido. Con música de fondo. ¿Entiendes? Lugares silenciosos para mantener la atención. Para nosotros a nuestra edad es muy importante, porque el ruido nos recluta el oído. Entonces no oímos al otro y tampoco hay vocalización. ¿Cierto? Sentarse de frente, cuando llegue a un restaurante, uno tiene tentación, y es natural, de buscar la esquina, poner la espalda de protección para uno poder. Eso es de evolución, ¿cierto? Pero si uno a esta edad se sienta contra la pared y la persona con que está se sienta allá, uno no tiene la distracción de lo que está ocurriendo en el restaurante y le está poniendo cuidado a la otra persona. Concentración. ¿Cierto? Bueno, para mejorar la memoria. Hay ¿Cierto? otro elemento. Eso, pero entonces no va a tener mucha memoria de lo que le está diciendo su amigo. Asegurarse de haber comprendido. ¿Sí? Trate de no interrumpir. Bueno, muy bien. Trate de no interrumpir tiene ese problema, y es que usted no interrumpe solamente la otra persona, sino que usted se interrumpe. Entonces, una idea que usted traía. Si usted interrumpe, pierde usted la línea y el otro también. No sé si se dieron cuenta que Carlos lo interrumpimos ahora con una pregunta y a él le tocó darle un rodeo para volver al... Es lo que le ocurre a uno en la charla. Y si alguna cosa aprende uno enseñando es eso, que es la interrupción, uno tiene que tener pendiente que va en línea y mantener ahí la multitarea. ¿Dónde voy? Y tengo que responder. Sí, Bueno, el asegurarse de haber entendido. Entonces, lo que tú me dijiste fue esto, esto, esto y esto. O sea, eso verdaderamente ayuda a memorizar. Adelante, profe. tomar notas. Tomar notas no necesariamente es que uno después tome las notas y las lee. El solo hecho de tomar notas lo obliga a uno con la mano a escribir, está usando diferentes áreas y después visualmente uno se acuerda de su nota. Hacer resúmenes. Nosotros en el día de hoy les hemos presentado una charla en la cual les quisimos hablar de memoria. Les dijimos, primero hay que mirar cómo funciona el cerebro y los comparamos con un computador, ¿no? Entrada, proceso y salida. Hemos visto cómo entonces las neuronas son las que se encargan en el cerebro. Y vimos entonces cómo hay que reforzar los procesos para que la memoria se mantenga. Procesos de entrada, de proceso inclusive del sueño y de cómo recobrar por diferentes estímulos. Y la memoria, la amígdala, se acuerdan del gusto y de la galleta de la abuela, ¿no? ¿Cierto? Eso nos lleva entonces a que cuando terminemos siempre hagamos un resumen. Acabo de hacer el resumen antes porque nos falta una diapositiva, pero era para mostrarles lo importante que es hacer un resumen. Hacer las tareas pequeñas, ya lo mencionamos, ser paciente, pero eso es un consejo, yo creo que es bobo. Ser paciente es algo que es de toda la vida, eso no se aprende de la noche a la mañana. La última.
Técnicas de fortalecimiento de la memoria ya activas. ¿Cómo vamos a fortalecer la memoria? Uno, mnemotecnias, ¿cierto? Yo, por ejemplo, del nombre de Carlos me acuerdo de casa. ¿Cómo así? Carlos Sánchez. ¿O no? Uno puede usar ese tipo de cosas para aprenderse. Ustedes saben, por ejemplo, qué es NASA. La NASA, ¿cierto? Es una asociación. Esta semana que estuvimos en Río Negro, me presentaba una persona que tenía el nombre X. Y yo conocí a una persona con ese nombre X. Yo la asocié. Y siempre me voy a acordar de esa persona por la asociación que tengo de esta otra. Eso me ayuda, ¿no? Asociación. Digamos, pues tú, Carlos. Bueno, también asociar o reunir por lugares, quienes proceden de una zona, quienes proceden de un país, quienes proceden de un barrio, tener esa organización por los lugares de procedencia podría ser Pero cuando usted va a mercar puede hacer grupos. también. ¿Como cuáles? Voy a comprar legumbres, lácteos, cárnicos, y uno mete en cada grupo lo que necesita comprar. Uno inconscientemente lo hace. O también el que sigue, lugares, y eso lo saben los supermercados. Ellos lo van pasando a uno, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, entro con la mona al supermercado y lo primero que entramos es a las legumbres. Y llenamos ese carro de legumbres, ¿cierto? Después nos van bajando y uno inconscientemente va siguiendo las líneas, ¿cierto? Son lugares, se va acordando. Mira, ¿qué va pasando? Acá, a la lechuga, ta. Imágenes visuales. Cuando estábamos en los scouts, nos ponían una tarjeta con 10 objetos. Pues un señor de barba, una chaqueta con botones, en fin. Y nos ponían a contar una historia con esos objetos. ¿Cierto? Entonces sí, nos fuimos de paseo en un carro viejo. Ese carro era un camión de escalera y se montó un señor de barba. Ese señor de barba tenía algo muy extraño, que era una chaqueta y tenía unos botones dorados. Íbamos construyendo una historia. Uno puede construir historias para recordarse de las cosas. ¿Sí o no? Pero hay que hacer ejercicio. A mí me da trabajo hacer ejercicio diario, pero trato de hacerlo lo más regularmente posible. Siempre inconscientemente pienso en una disculpa, pero lo hago, ¿cierto? Hacer ejercicio con el tema de memoria es mucho más difícil, porque encuentra uno más disculpas y no le tiene que explicar a nadie, ¿cierto? Entonces, tener esa disciplina de hacer ejercicios diarios con la memoria, ¿cierto? No, la televisión es muy malo para la memoria, porque todo es pasivo, ¿cierto? Tiene que ser algo activo. El método que lo llaman Look, Snap and Connect. Mirar, tomar una foto, conectar. Llego a Santa Fe, parqueo el carro en una esquina del sótano 2, ¿cierto? Entonces yo me bajo del carro y miro el carro contra la esquina. Estoy tomando una foto mental. Me volteo y veo que todo, la cinta es rosada y tiene una S2, ¿sí? Y ubico el ascensor. Estoy tomando como fotos. Me voy por el ascensor y subo, y apenas subo me encuentro con un almacén que se llama juguete, yo no sé qué. Yo memorizo todo eso y después, ¿cómo encuentro el carro? A la inversa. En el ascensor azul que queda al frente de tal, bajo por ese ascensor. Cuando bajo yo me voy a encontrar que está el azul y allá en la esquina, ¿cierto? Es forma de memorizar, se llama Look, Snap and Connect. Y el último es SQ3R en inglés. S de survey, investigar, ¿cierto? Q de preguntarse. Por ejemplo, en esta charla le hice una pregunta a Carlos ahora que puede ser el motivo de otra charla. Oiga, ¿y cómo es que la neurona guarda la información adentro? ¿Cómo es el proceso? No lo he leído y no he encontrado. Precisamente empecé a buscar desde ayer cómo la neurona hace el proceso o bioquímico, cómo pues ya la parte intrínseca. Todavía no conozco eso. Me hice una pregunta para, ¿cierto? Leer. 3R en inglés. Reading, recital and revising. Leer, recitar y revisar. Es la forma de memorizar. Un profesor mío, nuestro Federico Díaz, me decía, Germán,
Cuando yo voy a hacer una presentación, y esta mañana lo hice, yo memorizo la presentación. Yo tengo en memoria dónde ubiqué cada día. Además de hacerla, que me encanta hacerla, porque hago una síntesis y con el dibujito, por ejemplo, les di mensajes. Devolvete a ver si encuentro un mensaje subliminal. Sí, devolvete. Ahí, en el anterior. Son mensajes subliminales. Yo ya se lo había presentado ya de cuál era ese proceso. Y vuelvo y los pongo en la esquinita. Su cerebro no lo ve, pero inconscientemente lo asocia, ¿cierto? Para mejorar la memoria sobre lo que estamos haciendo. Bueno, ya es un problema. Devolvete, 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 devolvete. Ahí. Estrategias de comportamiento. Y en esta le puse estrategia de fortalecimiento, ¿cierto? Entonces uno mete esos mensajes que son subliminales para que la charla no solamente haya atracción, sino que usted asocie, ¿cierto? Por eso ponemos eso. Cuando hay que poner mucho, también pierde, ¿no? Y normalmente uno ve este centro primero. Cuando usted quiere una información prioritaria, póngala aquí, en estos dos, en este sitio. Es lo primero que ve el ojo humano. Preguntas, Profesor, déjeme resumir un poco sobre este tema de cómo mantener la memoria y qué actividades hacer. Un tema muy importante para mantener la memoria es la alimentación. Posteriormente, qué bueno poder hablar o invitar a alguien que nos hable un poco de cuál sería una alimentación adecuada, no solamente para la condición física, sino para la memoria. Otro aspecto es la actividad física, porque hacer actividad física nos ayuda a oxigenar mejor el cerebro. Otro elemento que tiene que ver con la mejora de la memoria es leer, resumir, ver una película y contar esa película. O sea, hacer el ejercicio, ¿sí? Hay otro elemento que lo mencionamos ahorita, que es el sueño reparador. La higiene del sueño es supremamente Las importante. apneas son muy malas para la memoria, porque están produciendo anóxido. Efectivamente, no hay oxigenación. Las apneas, No, no es voluntario. sí. Pero es muy importante tener en cuenta ese aspecto para que después ampliemos un poco más el detalle. Entonces, un sueño reparador, un sueño higiénico es muy importante. Y finalmente, hacer ejercicios cerebrales, que ya lo está mencionando el profe de hace rato. No todo anotarlo, no todo por WhatsApp, no todo llevarlo en listas, sino hacer el esfuerzo de nosotros ir haciendo ejercicios mentales. Pero también hay algunas cosas, los sudokus, los crucigramas, los juegos de mesa. Usted en el juego de mesa tiene que estar muy concentrado y tiene que hacer estrategias. Eso va mejorando. Disculpa. Pierde la plata. Y si no pierde platica, además. Entonces, esas podrían ser esas recomendaciones que finalmente yo quisiera hacerles para el mantenimiento de la memoria, además de agradecerles pues por este ratico que estuvimos conversando. Que yo te voy diciendo. Antes de terminar, quiero mostrarles lo que seguía para que ustedes lo vean. Este es Tai Chi para el ejercicio, que además tiene el tema el anterior. El ejercicio lo teníamos allí como prioritario. La que sigue Tai Chi como un mecanismo no solamente de fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio, sino que usted también medita. Y la que sigue, meditación. Ya. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias.